Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Comunique Channel Entre Nos. Y como siempre saludo a mi compañero Raúl Zul. ¿Cómo estás? Buenas noches, Yasmín. Buenas noches. Y esta noche tenemos como siempre una invitada especial. Ella es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en Yucatán, Marilú Méndez. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Yasmín, Raúl. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues hay muchos temas sobre esta institución, lo que es pues cuidar y procurar el respeto a los derechos humanos en Yucatán. Y bueno, hay que decir que por primera vez en esta institución pues hay una mujer. Ella es Marilú y realmente sabemos que estás haciendo muchos programas nuevos, innovadores. Entonces, para empezar, esperemos que nos hables de qué diferencia hay entre que haya una mujer en un organismo como este o no la hay, y alguno de los programas que tienes ya en cartera, Marilú. Bueno, de entrada es compleja la situación, ¿no? Por el tamaño de la responsabilidad, que siempre me han preguntado mucho esto en los últimos meses. La responsabilidad sigue siendo la misma, incluso más. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estamos trabajando algunas cosas que se habían dejado o que no se habían trabajado, por ejemplo, como cuáles. Voy a distinguir una: la creación de la unidad de igualdad de género y el programa de género, que aborda además de manera interseccional estos temas. No solamente son mujeres, sino que también vamos trabajando sobre mujeres con discapacidad, mujeres de la comunidad indígena, mujeres privadas de libertad. Este enfoque interseccional que tiene el programa de género lo hemos trasladado, por ejemplo, al primer diplomado en estudios de género que empezamos hace unas semanas con el aval de la Universidad Autónoma de Yucatán, y en donde nuestra planta curricular, las personas que son las maestras, las docentes, mayoritariamente son mujeres, por supuesto, pues son especialistas en diferentes áreas, ¿no? Entonces, de entrada, esta parte de la profesionalización, del acercar la profesionalización a las personas servidoras públicas del programa de género. Adicionalmente, trabajar también todo lo que tiene que ver con el lenguaje incluyente, que pareciera que ya son 30 años, pero falta todavía mucho por hacer desde adentro, desde casa. Entonces, estamos trabajando algunas propuestas para profesionalizar a las personas servidoras públicas y aprovechar el espacio también, porque en ese tenor de ideas por primera vez se está generando una oferta académica profesionalizante. Por ejemplo, estamos a punto de iniciar una especialización en materia de derechos humanos y maestría. Esta la estamos haciendo en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de Campeche. O sea, hay coordinación con otras instituciones, sí, que eso no había, ¿no? Como que trabajaban un poquito aislado. La Comisión de Campeche tiene muchísimos años que tiene su centro de estudios y no se había firmado un convenio de colaboración como tal específicamente para dar la posibilidad a las personas que están aquí en el estado a que tengan esta oferta académica, ¿no? Sobre todo la capacitación es fundamental en un área como el que manejan ustedes, ¿no? Yo diría que la profesionalización. Ya a estas alturas del camino no es lo mismo capacitarte que profesionalizarte. Entonces, sí es importante la profesionalización, particularmente las personas servidoras públicas. Marilú, yo supongo que finalmente sí hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, eres mujer y las mujeres han sido objeto de discriminación. De por sí eso ya es importante para diferenciar el trabajo que puede hacer un hombre y una mujer, ¿no? Pero me llama mucho la atención este asunto, porque yo creo que es muy importante esto de la profesionalización. Están haciendo, ¿podrías explicar un poco mejor? Están estableciendo diplomados, maestrías, o las maestrías entiendo que va un poco más para adelante. Y esto, ¿qué es lo que esperan ustedes lograr con esto, con esto de profesionalizar? Me supongo que a la CODEI, pero también hacia afuera. Tiene que hacia afuera, ¿no? Sí, bueno, el poner al alcance de las personas, porque además quiero decir que el caso del diplomado en estudios de género fue totalmente gratuito. Y no solamente hay personas de la comisión tomando el diplomado, sino que se aperturó a dependencias de gobierno y tenemos alrededor de 30 personas servidoras públicas profesionalizándose específicamente en temas de género. Uh-huh. Por lo que toca a la especialización, fíjate qué interesante está esta oferta académica, porque
además de que no es un costo muy accesible el que está manejando la Comisión de Campeche, pues porque ellos son los que tienen el registro ante la Secretaría de Educación. Se necesita un registro. Sí, por supuesto, para poder tener ese que tenga una el REBOE. ¿No? Sí. Lo interesante de esta propuesta. Sería buenísimo que Yucatán intente también. En eso estamos, a eso le estamos apostando. O sea, no vas a quitar el dedo. A eso sí, por supuesto. Bien. Lo interesante es que esta oferta académica es de 2 años. El primer año es la especialización y el segundo ya es la maestría. Si tú sigues terminando la especialización un año más, en realidad vas a salir con doble título de especialista y con la maestría. Sí. Y ese es el plus que ofrece esta alianza que estamos haciendo con la Comisión de Derechos Humanos de Campeche. Eso por lo que tiene que ver en general con los derechos humanos. Ahora, otra de las cosas que el día del informe fue, la verdad, recepcionada de manera muy cálida, fue el hecho de que tenemos por primera vez también en la historia de la comisión un coordinador del programa de discapacidad, que es una persona con discapacidad. Y que conoce el área, además. Muchísimo. O sea, porque lo ha vivido. No hay nada mejor para conocer algo que sufrirlo, ¿no? Sabe muy bien porque tiene una historia de vida de mucha superación. Él es Rodrigo Chan Kua, es una persona ciega. ¿Qué hace años que está? Hace allá? Añísimos. Fue mi compañero. Recuerda que yo estuve desde 2003 hasta 2018 en la comisión y Rodrigo... Ahí tenías un cargo de visitador. Ahí estaba yo en el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos y en ese momento hicimos la primera encuesta estatal de discriminación, que es la única que hay, que también hay que hacer nuevamente un levantamiento, y también gestionamos algunas recomendaciones generales, como por ejemplo la 7/2015 en materia de violencia obstétrica, ¿no? Se hicieron bastantes productos interesantes, trabajamos también temas de inmigración, trabajamos también temas en ese momento de género, de discapacidad, de la prevención del trabajo infantil. Hicimos muchos productos. Ahora mismo le dimos una vuelta también al centro de investigación, lo refrescamos por completo y le pusimos nombre. El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos se llama Digna, Ochoa y Plácido, en memoria a la abogada Digna. Entonces, vamos a estar generando varias líneas de investigación, ya hay un par por lo menos que tienen que ver con asuntos de la diversidad y también vamos a vincularnos ahora mismo también con algunos temas de discapacidad y de género, pero generamos igualmente un círculo de lectura al que le pusimos Letras Dignas por Digna Ochoa. Entonces ya hicieron su primer ejercicio, leyeron un libro de Angela Davis, Mujeres, Clase y creo que Raza. Y esto fue la semana pasada. Entonces la intención es que cada mes haya un círculo de lectura y que además lo vamos a itinerar. Ahora mismo estoy en pláticas con la autora de un libro sobre Elvia Carrillo Puerto, y vamos a traerla para que se acerque a las juventudes este libro, pero que sea la propia autora del libro que platique sobre la biografía. ¿Y cómo lo hizo, no? O sea, sí, además es un dossier. Es un libro muy pequeñito, que es del Fondo de Cultura Económica. Estamos adquiriendo libros para también que las personas que cuando lleguen, pues que tengan el ejemplar, ¿no? Y que además la autora les firme. Ya un acervo en la CODEI. Es que sí, tenemos una biblioteca que también tenemos que renovar porque el acervo bibliográfico es muy antiguo y en eso hemos estado trabajando igual. Pero reciben donativos, ¿no? De ese tipo. De libros, sí, hemos estado pidiendo apoyo en eso. Nos han estado llegando libros para actualizar el acervo bibliográfico de la biblioteca. ¿Y no le metieron a la FILEI que está realizándose ahorita? Fíjate que vamos a tener un par de eventos con la FILEI, pero como tal la biblioteca, como estábamos reestructurando, en esta ocasión ya no alcanzamos a entrar, pero para la siguiente vamos con todo. O sea, la siguiente sí vamos a traer. Pues es un ámbito que tiene que ver con ustedes, que sería interesante que ustedes... La divulgación, por supuesto. Presentes allá, ¿no? Sí. Y créeme que es algo que vamos a estar impulsando. Ya he platicado con el director del Centro de Investigación, que es el maestro Otto Castillo González, que además es igual mediador de lectura, tiene una maestría en psicopedagogía, aparte de ser abogado, y tiene una formación increíble igual en todo lo que tiene que ver con derechos humanos y racismo, ¿no? Sobre todo. Y estuvo también en la comisión. Quiero decirte que también Otto fue parte del Centro de Investigación en Derechos Humanos. Salió en 2018 a trabajar a otros espacios. Estuvo en Racismo MX al final y lo regresan. Le dijimos, vente a colaborar. Oye, pero tengo entendido, Marilu, que les castigaron así muy, muy feo económicamente. ¿Y cómo le estás haciendo ahorita, jalando y estirando, así como
buscando ahí de dónde sacan los recursos. Sí, ¿no? somos de las Rascándole. comisiones más pobres, ¿no? Por darte un ejemplo, Michoacán tiene alrededor de 130 millones de pesos y la población, por lo menos la población de Morelia es pequeña, ¿no? Pero Más pequeña que media, por decir, ¿no? sí. ¿Y cuánto les dieron a ustedes? ¿No los recuerdas? No llegamos a 40, como 39 más o menos, por ahí estamos. Oye, pues eso les obliga a hacer redimensionamiento en todo Sí, tipo, ¿no? Nosotros lo que sí, desde el día 1 que entré ahí, la eficiencia presupuestal, el gasto, el cuidar los gastos. Mira, voy a decirte algo que se dijo en el informe, que después de 16 años, a través de un ahorro y un uso eficiente del dinero, logramos comprar 4 coches. Con el mismo presupuesto, ¿eh? Pero, como yo digo, el ahorro no genera recursos. O sea, Claro. estoy cerrando llaves de muchos lados y dejando de hacer cosas para que la operatividad no se detenga. Aclarando también que de estos 4 vehículos solamente uno es nuevo, los otros 3 son seminuevos, pero de modelos recientes. ¿Eso para qué sirve? Para Que por ejemplo, el área de oficialía y de visitaduría, que son quienes tienen que hacer notificaciones, salir a hacer investigaciones, Ok. sobre todo para, por ejemplo, el área de Traslados, ¿no? supervisión, que tienen que ir a supervisar hospitales, clínicas, las cárceles municipales, pues se tienen que mover en un vehículo. Entonces, eficientar el recurso, pero... Una pregunta, Marilu. Ahora que tocas este tema de las casas estas seguras, no sé exactamente el término técnico de estas casas. Había entendido que de alguna manera habían desaparecido o se habían reducido estas casas seguras para las mujeres violentadas, no sé qué. Hablando de eso, ¿cómo va el asunto? Porque al final del cuento, supongo que hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Aquí hemos hablado de las cosas importantes, pero las urgentes como estas que se están dando cada día, ¿cómo va Bueno, eso? estás hablando de los En refugios, Mérida ¿no? hay una, ¿no? ¿De refugios? Ajá. Estamos hablando de refugios De para refugios. mujeres. Hay 2 en Mérida. 2. Nada más que una es de APIS, el refugio de APIS, que es una asociación. Ahí está Leti Murúa. Que Y, no es oficial, digamos, ¿no? Pues ella recibe algún dinero que nunca es suficiente, la verdad, porque el trabajo que hacen es enorme. Y el otro que depende del Instituto Municipal de la Mujer, que El se de tiene muchos Mérida. años, el de Mérida. Pero también hay Está, uno creo más. que en Juan Pablo II, ¿no? O ese es otro. Creo que ese No es... se puede decir dónde No se está. supone que el vamos a ver. Es que el refugio No estoy diciendo Los la ubicación exacta. Creo que había uno Bueno, no allá. sé dónde estén, pero Sí, hay varios, ¿no? Precisamente para proteger y Sí, cuidar es que a las eso personas. se da muy cotidianamente, la violencia contra la mujer se da, digamos, contra lo que quisiéramos se da, pero se da muy frecuentemente, ¿no? sí, ahí sí. Pero todavía yo creo que el falta mucho caso por no es hacer. solo la gente que tiene que ir a un refugio. La violencia se da en el hogar, Claro, muchas veces. claro. Y allí creo que la CODE está muy limitada, ¿no? Pues ¿De qué mira, manera en interviene? realidad el acompañamiento que hay que darle a las mujeres, eso se puede hacer sí desde la comisión, el ver que las denuncias pues sigan su curso, que no se dilate tanto, que las atiendan correctamente en el Centro de Justicia para las Mujeres, que ese es de Fiscalía. Hay otro refugio, que me acabo de acordar que se hizo también un refugio más. Ese tiene poco que lo crearon y está en Tecash. Ese tiene muy poco que lo crearon. Pero eso Es parte de la administración pública municipal de ahí, de Tecash. De Tecash. Solo son 3 en realidad, 2 en Mérida, Oye, uno en el Tecash. gobierno del estado no ha abierto ninguno, ¿no? Que se sepa. Pues como tal, no, para mujeres específicamente. Además, No hay. recuerden que además estos refugios son para mujeres que están en riesgo Sí, por claro, violencia sus feminicida. vidas, su vida, su Sí. integridad, Sí, vaya. Entonces, y no hay que confundirlo también. Riesgo de su vida, ¿no? No hay que confundirlo con las estancias transitorias, Ujú. que en el caso de estancias transitorias solamente el Centro de Justicia para las Mujeres tiene una estancia transitoria, solamente el de acá. Ujú. Pero en la estancia transitoria como tal no es un refugio, es simplemente un espacio donde van a estar seguras hasta por 72 horas. Oye, para la CODEI, yo recuerdo, y ya es decir mucho, traigo algunos años encima, Marilu, pero creo que el coco de la CODEI ha sido las cárceles municipales. Hace recomendaciones, siguen ocurriendo desmanes en esos sitios. Como que los alcaldes así como que dicen, no pasa nada, ¿no?
Siempre sí, esto desde que se creó la comisión y se hacen las supervisiones ha sido un tema donde hay que trabajar de manera continua. Una de las cosas que creo yo que dificultan, quiero decirlo de alguna forma, el que mejoren las condiciones es que el tránsito que tienen pues quienes administran esto, que son los alcaldes, pues es de 3 años, ¿no? Entonces empiezas a construir durante 3 años algo en términos de capacitar gente y regresas a otra vez. Y es un trabajo donde tiene que haber una continuidad que no hay. Y además esta parte también de, al final del día, de no entender el por qué tienes que garantizar el acceso a los derechos mínimos en este caso, ¿no? Y no lo estamos diciendo, no lo estamos inventando, ¿no? Ahí están las reglas Mandela que se generaron se le pusieron este nombre justamente gracias a Nelson Mandela. ¿Cómo le hacen para...? Porque ciertamente eso se da, ¿no? Hay ciertos grupos, ciertas corrientes que hablan de los que no se le deben dar derechos a los que incurren en algún tipo de delincuencia. Pero ¿cómo va este asunto en Yucatán? Distinguir aquí, Raúl, ¿no? Porque estás hablando de una cárcel municipal que no te vas a quedar ahí todo el tiempo, es ¿no? Temporal, exacto, ¿no? Es por faltas administrativas usualmente. Entonces, las garantías mínimas que tienen que existir, ¿cuáles serían? Pues que tenga ventilación, que esté limpia la cárcel, que tengas acceso, por ejemplo, o si llegas muy golpeado, tienes algún padecimiento, pues que haya una persona médica que pueda atenderte para cuidar cualquier cosa, porque ya hemos visto que han habido transgresiones al derecho a la vida ahí adentro. Que tenga agua mínima, exactamente, ¿no? Garantías mínimas, un poco de agua, alimentación, el tiempo, baño, por eso digo, el tema de la higiene, ¿no? Y de la ventilación, de la limpieza. Estos son garantías mínimas que tienen que haber. Otro tema diferente es el de las cárceles municipales, el de los centros de reinserción social, que ahí yo quiero ser muy puntual y decir que si bien nosotros hacemos las visitas in situ, nos vamos para allá, recuerden que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene también toda una estructura y toda una metodología que aplica y que hace visitas durante el año a todas las cárceles de todo el país. Aparte de nosotros, también acompañamos esas visitas, pero sí tengo que destacar que hay una calificación a nivel nacional en donde Yucatán ahora mismo ocupa el 5º lugar. Estoy hablando puntualmente de los centros de reinserción social, ¿ok? ¿De Entonces, mujeres o de hombres? A todos. Vienen a revisar, vienen a inspeccionar, a supervisar el Cerezo Mérida, el Femenil, el Centro Estatal para Aplicación de Medidas Adolescentes, el de Tecash y el de Valladolid. ¿5º lugar es para bien o para mal? 5º lugar es para muy bien, porque antes, hace 6 a 7 años, estábamos en el lugar 14. Entonces se han ido corrigiendo algunas cosas que tienen que ver con cuestiones internas, no infraestructurales, porque sí hay cuestiones de repente que en infraestructura sabemos que eso cuesta muchísimo, pero sí se han corregido y se ha avanzado en ese tenor. Entonces lo que yo siempre digo es cuidar. Marilu, que se haya avanzado. Justamente en temas de capacitación, en temas de entender el por qué hay que dar acceso a la educación, al trabajo. Estos son los temas que se fueron abordando de manera integral. Suspendidos sus derechos legales como ciudadanos, pero son seres humanos a los que no tienes por qué menospreciar o maltratar, ¿no? Marilu, ¿tú dónde pondrías el acento en estos temas? ¿En salud? ¿En discriminación? ¿En Yucatán dónde está, digamos, los focos rojos? O cuando menos focos amarillos que tengamos que atender. Mira, es que es todo, es un todo. No puedo decirte qué derecho es más importante porque todos son importantes, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me parece que el trabajar en temas de discriminación, muchísimo en fortalecer la cultura de la no discriminación, y eso aborda pues demasiadas cosas, ¿no? Cruza por todos lados, ¿no? Sí, trabajar un poco también en la conciencia del que justamente existimos porque somos humanos, por eso están ahí los derechos, ¿no? Entonces, nos falta de repente un poco la empatía, ¿no? Ahora vengo bajándome de un evento al que acudí, donde me impactó mucho ver cómo, por ejemplo, la Comisión de Michoacán, lo voy a poner ejemplo, porque trabaja muy bien los temas de discapacidad auditiva ahí. La comisión tiene 2 intérpretes fijos y 3 más, son 5, pero todos sus intérpretes comparten algo que son hijos oyentes de padre o padre y madre sordo. Entonces tienen otra visión también de cómo abordar
la inclusión, de cómo dar el tratamiento a las personas con discapacidad auditiva en ese por lo que toca a eso, Lo que decía, ¿no? Raúl, porque lo han vivido, ¿no? Exactamente. Entonces, esta parte de ser empáticos, no hay que esperar a tener a alguien en casa con algún padecimiento, con alguna discapacidad, para ser empático o empática. Eso nos hace falta todavía. Obvio, eso es con educación. Y eso es lo que yo creo que nos debe distinguir como seres humanos. El tener esa sensibilidad y esa empatía y no esperar a estar en la situación para poder hacer algo. Bueno, el tiempo se nos agota muy rápidamente, Marilu, pero no me quiero ir sin hacerte una pregunta en general. En Yucatán se respetan los derechos humanos. En Yucatán tenemos que seguir trabajando para que cada día sean más las personas que respeten los derechos y que entiendan la importancia de que exista la comisión. Hoy por hoy hay deudas pendientes, Yasmin. Muy bien. Gracias, Marilu. Raúl. Gracias, muy como bien. siempre. Estamos Vamos a estar pendientes con eso, ¿no? de la CODEI. Marilu, como siempre, estás invitada permanentemente cuando quieras. Cuando volver. gusten. Aquí los micrófonos de Comuniqué para ti están disponibles. Muchísimas gracias. Un gusto. Y pues que mejore, ¿no? Sobre todo económicamente. Esperemos que sí. Bastante estrangulados, ¿no? Bien, gracias por su atención a este espacio y estamos pendientes. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches.